¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de nuestro boletín semanal de UltraTips. En esta semana les mostraremos cómo realizar la detección de fallas en componentes como barras o flechas cuando ya han estado sujetos a servicio. Les mostraremos algunas técnicas relacionadas con el haz angular y con el haz recto para garantizar la detección de las discontinuidades. Para realizar la detección de fallas en componentes que han estado en servicio, es importante contar con un procedimiento de inspección calificado. El procedimiento de inspección contiene los métodos y técnicas que garantizan que las discontinuidades van a ser detectadas. Las discontinuidades pueden cambiar en su forma y orientación dependiendo del proceso de fabricación al que haya estado sujeto el componente, y también debemos de considerar las discontinuidades que se generan durante el servicio. Las discontinuidades de servicio generalmente aparecen en componentes como el que estamos observando aquí, en los cambios de sección o en los cambios de espesor, también en las zonas donde probablemente haya una concentración de esfuerzos. La forma en cómo podríamos detectar las discontinuidades de servicio, por ejemplo, las grietas que pudieran estar en estas zonas más críticas de la pieza, debería de hacerse utilizando un haz angular. El haz angular generalmente me va a permitir llegar en un ángulo determinado para encontrar esas grietas que se encuentran transversales al eje de la pieza. Como una buena alternativa, podríamos hacer inicialmente una inspección con un haz recto para garantizar que el espacio por donde va a pasar el haz angular no encuentra algún otro tipo de discontinuidad que obstruya su camino, ¿sí? Aquí estoy tratando de mostrar cómo podríamos realizar esa inspección con haz recto. Para esto estoy utilizando un transductor de 10 MHz. Es importante considerar que para superficies curvas lo mejor sería tener un transductor pequeño, ya que me permite tener un mejor acoplamiento que si utilizamos un transductor más grande. Voy a voltear la pieza para realizar el barrido sobre la parte posterior. Ahí vemos la indicación de la pared posterior que se mantiene estable a través de todo el barrido, y eso representa que al menos utilizando este transductor de haz recto no alcanza a detectar algún tipo de discontinuidad que pudiera estar obstruyendo el haz angular que vamos a generar posteriormente. Muy bien. Una vez que realicé el barrido con el haz recto, puedo iniciar ahora sí el barrido con un haz angular. Para realizar la prueba con haz angular es necesario un ajuste diferente en el equipo. Voy a llamar un ajuste que ya anteriormente tenía guardado en el equipo. Y aquí está. Descongelamos la pantalla. El equipo está ajustado con un espesor de 2,5 pulgadas, lo cual representa que cada uno de los colores que estamos viendo en el fondo del barrido A representa una pierna. Al realizar la prueba en este componente, podemos observar dos indicaciones, ¿sí? Tratando de establecer el origen de las mismas, primero voy a moverme hacia un lado, hacia el otro, y puedo observar que esa indicación donde se encuentra ahorita la compuerta se mantiene en la mayoría
en la mayoría de las posiciones que estoy tratando de mantener en el barrido. Ahora, si congelamos esa indicación para tratar de determinar el origen de la misma, aquí voy a tratar de encontrar la máxima amplitud. Ahí está la máxima amplitud de esa indicación. Y congelo la pantalla. Al congelar la pantalla, puedo observar la distancia superficial que equivale a 3 pulgadas con 404. Si yo entonces utilizo una escala para determinar esas 3 pulgadas con 404, aproximadamente sería por ahí, estaríamos observando que la indicación proviene del material base a esta altura. Descongelo la imagen y trato de buscar nuevamente otra posición para encontrar su máxima amplitud. Vuelvo a colocar el transductor ahora de este lado, vamos a colocarlo aquí. Su máxima amplitud está en este punto. Congelamos la imagen y la distancia superficial está a 3 pulgadas con 293. Si yo determino esa distancia de 3 pulgadas con 293, aproximadamente vuelve a salir a la misma altura, lo cual representa entonces que con haz angular lo que estoy encontrando en este momento es una discontinuidad que proviene del proceso de fabricación de esta pieza. Es decir, una discontinuidad que no es precisamente por servicio, sino una discontinuidad que ya estaba presente a la hora en que elaboraron esta pieza. Si descongelo ahora la imagen y trato de maximizar la segunda indicación para tratar de determinar de dónde proviene la misma, vamos a tratar de hacerlo de esta forma. Ahora, esa indicación ahí ha sido maximizada. Vamos a tratar de... Ese es el punto más alto. Ahí lo que podemos observar es ahora una distancia superficial de 3 pulgadas con 252 que corresponden todavía a la primera indicación. Si paso ahora la compuerta a la segunda indicación, la distancia superficial corresponde a 5 pulgadas con 183 milésimas. Si yo mido la distancia de 5 pulgadas con 183 milésimas a partir del punto índice del transductor, estaríamos hablando aproximadamente de encontrar una discontinuidad aproximadamente a la mitad del cambio de sección que tiene la pieza. ¿Sí? Podríamos determinar entonces que esta discontinuidad proviene del proceso de soldadura al que estuvo sometido esta pieza con esta. Si yo vuelvo nuevamente a descongelar la pantalla, vamos a tratar de hacerlo en otra zona de la pieza, vamos a observar que ahora la indicación que proviene de la soldadura ya no la encontramos y sin embargo sigue apareciendo la indicación que proviene del material base. Ahí voy a congelar nuevamente y si muevo la compuerta hacia esa indicación, me marca una distancia de 3 pulgadas con 452 milésimas. Al colocar mi escala sobre la superficie, 3 pulgadas con 452 milésimas aproximadamente serían aquí, y puedo observar que se mantiene esa indicación en esta posición. La profundidad que estamos observando, me muestra el equipo de esa discontinuidad, es 1 pulgada con 549. Si yo sigo moviendo nuevamente el transductor, observamos que la profundidad regularmente la encontramos a 1,5 pulgadas
y también entre 1 pulgada 800, ¿sí? Eso es aproximadamente entre lo que aparece. La discontinuidad que encontramos en este punto en el material base puede ser detectada con diferentes técnicas. Una técnica es la detección directa, ¿sí? La detección directa está basada ahora en utilizar, por ejemplo, la primer pierna, ¿sí? Aquí podemos observar una indicación en la primer pierna. Déjenme mostrarla más claramente, de forma más clara. Ahí está. Ahí está. Esa indicación que aparece en la primera pierna proviene de la misma discontinuidad, solo que ahora la estoy encontrando de forma directa utilizando la primera pierna, es decir, sin ningún rebote en el fondo del material. Aproximadamente aparece a 1 pulgada, a 0.861 milésimas de pulgada, y la profundidad aproximadamente es la misma debido a que el ángulo es de 45 grados. Si esa misma discontinuidad tratara de encontrarla con la segunda pierna, a esta técnica ya le llaman de detección por zigzag o de manera indirecta, ¿sí? Otra forma en que podríamos realizar la inspección de estos componentes es también utilizando un transductor de haz recto. Los transductores de haz recto se utilizan para la detección de las discontinuidades cuando es posible colocar el transductor en esta posición. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar cómo realizar ahora la inspección cuando se tiene acceso a esa zona del material. Al colocar el transductor, voy a llamar ahora un ajuste diferente para haz recto. ¿Sí? Descongelo la imagen y podemos observar aquí ahora el recorrido del haz de ultrasonido. Vamos a subir un poquito la ganancia. Ahí está. Lo que estamos observando ahí es el recorrido que realiza el ultrasonido dentro de la pieza. Voy a disminuir un poco la ganancia, fue demasiada. La primera indicación que estamos observando, esta, proviene del cambio de sección que encuentra el ultrasonido. La segunda indicación que observamos proviene ahora del fondo del material, es decir, del recorrido completo que realiza en la pieza. Una forma de realizar la interpretación de los resultados, pues sería basarnos precisamente en la zona de interés donde queremos detectar las discontinuidades. Por ejemplo, mencionábamos hace un momento, esta es la zona crítica de esta pieza, entonces corresponde al espacio que hay entre esas dos indicaciones. Si yo ahora incremento un poco más la ganancia para que sea más claro, voy a colocar un poco de acoplante, podemos observar en la pantalla que entre estas dos indicaciones, ¿sí?, que son las que muestran el espacio del área más difícil, aparecen dos indicaciones más pequeñitas. Esas dos indicaciones cambian a medida que yo muevo el transductor, lo cual representa entonces que lo que estamos encontrando ahí son las discontinuidades que habíamos detectado con el haz angular. Las distintas morfologías y orientación de las discontinuidades que se generan durante el proceso de fabricación y durante el servicio nos exigen realizar la inspección utilizando haces angulares o haces rectos con el fin de garantizar la detección de las fallas en los materiales
que han estado en servicio. Esperamos que les haya sido de utilidad esta información y los esperamos la siguiente semana en otro boletín más de Ultra Tips.